amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Dios te bendiga en esta mañana o en esta tarde o en cualquier hora que nos estés viendo o nos estés escuchando. Nos encanta saludarte y saber que estás aquí conectado con nosotros en este maravilloso momento de predicación, sermón. Yo sé que Dios te va a hablar, bueno, de por sí que Dios nos habla a través de su palabra. En ocasiones utiliza diferentes fuentes, su palabra o una persona. Bueno, lo que el Señor utilice para hablarte, Él ciertamente lo hará si estás dispuesto a escucharlo. Así que, ¿qué te parece si oramos en esta mañana para que Dios sea tocándonos poderosamente? Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios santo, por este día. Gracias, Dios, por tocarnos. Gracias, Señor Jesucristo, hoy por ministrarnos, llenarnos de tu Santo Espíritu. Amado Padre Celestial, pon tu mano sobre este lugar. Pon tu mano sobre mis hermanos y hermanas que van a escuchar este mensaje hoy. Tócanos fervientemente. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido y mi querida hermana, hemos estado hablando acerca de cómo tomar buenas decisiones. Espero que usted haya visto este maravilloso sermón del pastor. Fue tremendo sermón, así que este año Dios quiere y usted también seguramente querrá tomar buenas decisiones. No solo eso, también hablamos de un tema llamado el camino de Dios, el camino a la grandeza. Y hablamos de un hombre llamado José. Si usted todavía no ha escuchado esos sermones, escúchelos. Es buen momento de hacerlo. Ya que hoy quiero tratar el tema de cómo desatar nuestra fe en momentos de crisis. Y hoy vamos a reflexionar un poco acerca de la fe. Así que para eso vamos a Génesis capítulo 41. Todo el mundo, por favor, allí conmigo en Génesis capítulo 41. Y nos vamos al versículo 46. En Génesis 41 de por sí nos habla acerca de la historia de José. José, un hombre increíble, un hombre de Dios, que pasó por muchas, pero muchas dificultades, demasiadas pruebas, dirían algunos. Así que, por favor, sitúate allí conmigo. Dice así Génesis capítulo 41, versículo 46. Dice así: tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. La Biblia nos dice así que José ya tenía 30 años cuando el rey de Egipto o el faraón de Egipto lo puso por encima de todo. Dice así versículo 47: tal y como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes y durante 7 años, todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aldeaños. Versículo 49: acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medir todas estas cantidades. Versículo 50: durante este tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Anasenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis aflicciones y todos los de la familia de mi padre. Versículo 52: José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Mi querido y mi querida hermana, hoy vamos a hablar un poco acerca de la fe. Vamos a hablar acerca o reflexionar acerca de la fe. Mi querido y querida, la Biblia no lo comenta claramente. José pasó un tiempo difícil. Y es que para eso quiero decirle lo siguiente: memorizar una lección o memorizar todo el tema de la fe no es lo mismo que aprender la fe de manera práctica o de manera vivencial. Déjeme se lo doy en un ejemplo para que sea más claro. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, yo memorizaba grandes hojas, grandes páginas, llegaba, memorizaba, aprendía, mejor dicho, pero era como un aprendizaje forzoso para un examen que tenía que dar.
Recuerdo muy bien una profesora llamada Magali, una profesora de español que era súper, hiper, mega, archimacro, extra, recontra, estricta. Ella nos dijo a todos los estudiantes que teníamos que sí o sí aprendernos 50 autores, 50 escritores, su fecha de nacimiento, qué obra escribieron, de qué nacionalidad eran. 50, eso era, nos lo dijo el viernes, y los 50 autores tenían que ser aprendidos para el lunes. Así que entenderá usted cómo me la pasé el fin de semana. Me la pasé, apréndame uno, apréndame otro, ya, memorícemelo todo para el examen final del día lunes. El día lunes llegó el examen, la profesora lo que hizo fue cambiarnos de puestos, ¿no? Obviamente, ya sabía, dijo de pronto alguien con una trampita, una copia, entonces nos cambió y recuerdo que me tocó al lado de una chica de por sí muy atractiva. Así que estaba nervioso por dos cosas. Lo primero por el examen, lo segundo por la chica. Empecé el examen, recuerdo que lo había memorizado algunas cosas, pero a los 30 autores, eran 50, pero ya cuando iba escribiendo el número 30, se me olvidó. Se me olvidaron los otros 20, no recordé más, yo no podía creerlo, dije no puede ser, ahora qué voy a hacer, son 50. Así que en ese momento hice algo que no debería hacerse, porque se llama trampa, y bueno, igual lo hice. Me dio por mirar a mi compañera al lado a ver de pronto qué tenía, si tenía algo. Y ella me estaba mirando a mí también a ver qué yo qué tenía. Así que de alguna manera fuimos un poco cómplices para darnos información, ¿no? O sea, yo dejaba que ella leyera algún autor y yo miraba a ver si de pronto ella tenía uno que yo no tenía. Al final, el hecho fue que intenté rellenar los otros 20 autores restantes con los 30 autores que tenía. Entonces le ponía un nombre, y luego ponía un libro X y así sucesivamente. Bueno, el hecho fue que al final pasé la materia. No sé cómo fue que la profesora no se dio cuenta que no estaban todos los autores bien escritos o que no estaban todas las nacionalidades de ellos. El hecho es que ese día pasé. Pero la pregunta es, ¿aprendiste? ¿Te acuerdas de algún autor? El único que recuerdo es el nombre de Julio Verne, francés. Hizo grandes obras, obviamente, Julio Verne, pero el hecho es que aprendí. No. Así pasa con la fe. Mi querido y mi querida hermana, usted puede memorizar versículos bíblicos de la fe. Usted puede ir y escuchar a grandes hombres o mujeres de Dios hablar acerca de la fe. Pero otra cosa es aprender la lección de la fe a través de su vida diaria. Otra cosa es hablar de la sanidad y decir Dios te sana cuando tú estás completamente sano y nunca has tenido ningún tipo de enfermedad o dolencia. Y otra cosa es hablarlo desde el punto de vista de una persona que recibió sanidad al creer en Dios y aferrarse a su palabra. Es algo muy diferente. Así que cuando leemos Génesis capítulo 41 y vemos a José, que él dice, voy a llamar a mi primer hijo Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Estamos viendo a una persona que ha pasado por una lección, por un proceso en su diario caminar con Dios. Y eso es lo que el día de hoy queremos transmitirte de parte de Dios a tu vida, mi querido, mi querida hermana. La fe ciertamente tiene algo que se llama una expectativa. La fe crea expectativa en tu vida. Cuando tú confías en Dios, tú sabes que de algo muy malo que estés atravesando, Dios va a sacar algo muy bueno. Mira, versículo 52. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Y esta palabra va para alguien que hoy me está escuchando que se siente afligido o afligida. La Biblia dice que Dios va a hacerte fructífero o fructífera en la tierra de tu aflicción. Una mala decisión, de alguna manera, nos pone en la tierra de la aflicción. Pero Dios, que es el único que tiene la capacidad de transformar algo muy malo en algo muy bueno, lo hará por ti, siempre y cuando tú camines con Él. La fe, entonces, no es principalmente un asunto de intelecto, doctrina o teología. Es realmente una relación personal directa y progresiva con Dios. Eso es fe, una relación directa y progresiva con el Creador. Claro que se da a través de la palabra, cuando tú lees la Biblia, hablas con Él, y Él te responde a través de su palabra. Eso es la fe. Así que quiero que usted entienda lo siguiente.
Su identidad como hijo de Dios no está definido o definida por las circunstancias adversas que usted pueda estar atravesando o que seguramente va a atravesar. Recuerde esto. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Claro. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, óigame bien, es inevitable. El sufrimiento es inevitable. Usted va a sufrir en esta tierra. Es inevitable porque el sufrimiento es consecuencia de la maldad. Así que es inevitable que no exista la maldad en este momento, en este tiempo. Así que usted va a sufrir, obviamente, pero en medio de su sufrimiento, Dios va a procesarlo para que usted sea un hombre o una mujer de Dios increíble. Así que su identidad está en lo que Dios dice que usted es. No está definido o definida por las circunstancias. Usted no es una persona fracasada porque haya tomado una mala decisión. No, recuerde que el fracaso es un acontecimiento, algo que te aconteció por diferentes causas. Puede ser, primero, una mala decisión, que casi siempre se da por eso, o porque definitivamente algo pasó y tu vida, como la creías que era buena, resultó ser de pronto algo dañina. Puede ser una enfermedad, que no necesariamente tiene que ser una decisión. Nadie decide estar enfermo, pero se te vino una enfermedad y ahora ¿qué vas a hacer? Bueno, para eso está este maravilloso mensaje que Dios va a darte el día de hoy. Entonces, lo primero que queremos que usted comprenda es que Jesucristo es el principio y el fin. Él es el Todopoderoso. La Biblia dice en Apocalipsis, Jesús dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Yo soy el que soy. Así que cuando Él dijo esto en el libro de Apocalipsis, no estaba presentando datos acerca de Él, sino que estaba dándonos a conocer una poderosísima verdad. Él es lo primero. Permítame decirle lo siguiente, Jesucristo es el principio. Así que aquí quiero decirte algo muy importante. O sea, lo más medular de este mensaje es esto. Jesús es el principio. No importa qué reto o qué situación usted esté enfrentando en este momento, usted necesita empezar con Él. Óigame bien, no importa qué reto o qué aflicción usted pueda estar enfrentando en este momento, usted necesita empezar con Él. La Biblia dice así, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el principio. Así que cuando usted empieza su día a día, usted tiene que empezar con el principio, que es ¿con quién? Con Jesucristo. Y la manera de relacionarnos con Jesucristo es a través de su misma palabra. Cuando usted empieza el día a día con la palabra de Dios, usted dice, hoy voy a leer la palabra, es allí cuando Dios empieza a hablar a tu espíritu, empieza a hablar a tu corazón, y es allí cuando usted puede caminar con Dios. Ahora, medite lo siguiente, por favor, entienda esto. Jesús es el principio. Así que no haga nada, no empiece nada hasta averiguar qué dice la palabra en cuanto a su circunstancia o situación. Jesús es el principio. Eso es lo que queríamos decir como primera fuente. Lo segundo es que la fe, mi querido y mi querida hermana, incluye fidelidad. Cuando usted tiene fe realmente en Dios, usted es fiel a lo que la palabra de Dios dice que usted es, a lo que la palabra de Dios dice que usted puede hacer. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Recuerde Salmo capítulo 23, versículo 1. Salmo 23, 1. La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Piense un momento más en la vida de José. ¿Qué le pasó a José? La Biblia dice que él era el favorito de su padre, el niño consentido de su madre, pero sus 11 hermanos lo aborrecían, lo detestaban por completo. La Biblia luego dice que él fue vendido como un esclavo. Posteriormente, al ser esclavo, fue sentenciado a cadena perpetua en prisión. O sea, el hombre no podía salir allí de ningún medio a menos de que Dios no moviera su mano. Pero mientras que él se encontraba en ese proceso, él confió en Dios. Por eso la declaración es tan increíble, la de los hijos de José. Manasés, una vez más, José llamó a su hijo Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias. Y es que este año, mi querido y mi querida hermana, la mejor decisión que tú puedes tomar es relacionarte con Dios. Porque cuando lo haces, Dios va a transformar, y quiero repetirlo una vez más, una circunstancia muy mala en algo muy bueno. Y vas a ver tu Manasés. Vas a ver tu Manasés, o sea, vas a ver que Dios te va a hacer olvidar todo tipo de aflicción cuando veas y sientas el respaldo poderoso de Dios. Así que por eso vamos a hablar y estamos hablando de este tema. La fe es una relación
una seguridad. Cuando una persona tiene fe, tiene una seguridad total. La Biblia dice así en Hebreos capítulo 11. Por favor, ve conmigo a Hebreos capítulo 11. En este día, espero que realmente tengas tu Biblia. Como decía un gran pastor, él decía, cuando entraba a clase, yo estaba estudiando teología, él decía, teólogos, Biblia en mano. Así que por favor, mi querido y mi querida hermana, Biblia en mano. Hebreos capítulo 11. La Biblia entonces nos dice así, Hebreos 11, lo voy a leer el día de hoy en la versión Nueva Traducción Viviente. La Biblia dice así, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe te da una seguridad total de que Dios va a obrar a pesar de que tú no lo estás viendo en este momento. Eso es la fe. En otras palabras, cuando tú confías en Dios, tú tienes una seguridad de que Dios va a obrar y que Dios va a cambiar cualquier mal circunstancia en algo muy bueno. Puede ser una lección de vida para siempre, como en el caso también de nuestro querido, la historia de José, nuestro querido José. Así que, mi querido y mi querida hermana, la fe nos da una seguridad total. Es la garantía de que en cada necesidad que surge en nuestras vidas va a ser suplida por la fidelidad y la omnipotencia de Dios. Eso es definitivamente fe. Cada necesidad y cada problema que surja en nuestras vidas va a ser suplida por la fidelidad y la omnipotencia de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, yo soy el todo poderoso. Así que la fe nos ofrece eso. Cuando usted tiene confianza en Dios, usted está seguro de que a pesar de lo que está pasando o lo que va a enfrentar en su diario caminar, Dios le va a dar la victoria. Esto es fantástico. Así que, número 1, la fe nos da seguridad. Número 2, la fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno de Dios. La fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno de Dios. José la había pasado muy mal en la prisión, pero no obstante estaba relacionado con el Creador. Él sabía que de alguna manera Dios lo estaba procesando, porque como les dije, no es lo mismo aprender algo de memoria que vivirlo por experiencia. Nunca será lo mismo. Y es que, óigame muy bien, un hombre que tiene una experiencia, un hombre o una mujer que tiene una experiencia jamás estará a merced de uno que tenga un argumento. Usted puede tener un tremendo argumento en contra de algo, pero cuando viene un hombre que tiene la experiencia en ese asunto, ningún argumento es válido. Por ejemplo, en el caso de la sanidad, alguien puede decir, yo no creo que Dios sane el día de hoy. Y yo podría decirle, eso es mentira. Yo he visto a Dios sanar de maneras increíbles, sanar de forma impresionante. Claro, porque Dios sigue siendo Dios. Así que el argumento de una persona así palidece ante una persona que ya tiene la experiencia con Dios. Así que, número 2, la fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno de Dios. La Biblia lo dice así, por favor, ve conmigo a Hebreos, allí estás conmigo, quédate allí entonces, Hebreos capítulo 11, y dice así en el versículo 2. Por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. ¿Por qué? Porque la gente de antaño gozó de buena reputación. ¿Por qué? Por su fe. ¿Quiere usted gozar de buena reputación este año? Que se diga, wow, este hombre, esta mujer son increíbles. Bueno, usted lo puede hacer a través de su fe. Por su fe, usted puede hacerlo. Ahora, mire esto, por favor. Ve conmigo aquí a Hebreos capítulo 11 y nos vamos rápidamente al versículo 10. Dice así. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Lo ve usted? Abraham está esperando algo más grande. ¿Por qué? Porque la fe nos relaciona al mundo invisible y eterno de Dios. Mira ahora versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Óigame bien una vez más. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Él debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad.
Esto es algo fascinante, porque definitivamente a los seres humanos nos encantan las recompensas. Bueno, Dios le va a recompensar cuando usted se mantenga fiel y firme a su fe, o sea, a su confianza en Él. Así que la Biblia dice ciertamente que Él que nos recompensará. Ahora, no solo eso, versículo 3 de Hebreos capítulo 11 dice así: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo de que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Óigame bien, lo que ahora vemos, que es nuestro universo, que es nuestro mundo, la Biblia dice, esto vino de cosas invisibles. Así que la fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno de nuestro Creador. Yo no sé si esto a usted le resulta una gran revelación, pero para mí es lo mejor que se puede decir acerca de la fe. Es más, el apóstol Pablo resalta el tema de la fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Hoy ve conmigo a Segunda de Corintios 5, 7, pues el apóstol Pablo nos habla al respecto. Dice así. Quiero leértelo para ti una vez más en la versión Nueva Traducción Viviente. Seguramente algunos de ustedes tienen la traducción Reina Valera, así que no se preocupe porque ya la vamos a leer para ustedes. Pues dice así: vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Esto es fascinante porque cuando miramos la historia de José, la Biblia dice que antes de que José pasara por esa tribulación, él recibió una palabra de parte de Dios, un sueño de parte de Dios. Así que ese sueño de parte de Dios fue muy seguramente lo que lo mantuvo en medio de su aflicción en Egipto, como esclavo y también ahora como preso del faraón. Fue el sueño, fue la palabra que recibiste. Y es que si tal vez no tienes algo a qué aferrarte, aférrate a lo mejor y lo más sólido, que es la palabra de Dios. Ahorita te vamos a dar un versículo fascinante que sé que Dios va a tocarte fuertemente con este versículo. Así que la Biblia dice: vivimos es por lo que creemos y no por lo que vemos. Reina Valera, por favor. A continuación dice así: porque por fe andamos y no por vista, porque por fe andamos y no por vista. ¿Lo puede ver usted? El apóstol Pablo lo dijo de manera muy clara. Notemos esto: por fe andamos y no por qué, por vista. Notemos que las dos cosas están literalmente en oposición, una con la otra, por fe y no por vista. Las personas muchas veces dicen ver para creer, pero la Biblia no dice eso. La Biblia en realidad dice: donde se ve, no hay por qué creerlo. Donde lo podemos ver, no hay necesidad de creer. Así que la Biblia dice: es por fe. Primero andamos por fe, recibimos todo de parte de Dios por fe y no por vista. Interesante este asunto, porque definitivamente donde se necesita creer es donde no se ve. Donde se necesita creer es donde no lo podemos ver. El apóstol Pablo dice: no dependemos de lo que vemos para nuestro caminar, para nuestra relación con Dios, sino que dependemos de lo que tenemos por la fe, ya que andamos por fe y no por vista. ¿Le encantaría a usted tener esta clase de fe? ¿Le gustaría a usted tener una fe inigualable? ¿Gozar de buena reputación? Entonces, lo primero que usted tiene que comprender es que la fe es por medio de una relación personal con Dios, por medio de relacionarse con la Biblia y relacionarse con el Espíritu Santo. Es por medio de eso. Ahora, ¿recuerda que leímos Hebreos capítulo 11, versículo 3? La Biblia ciertamente nos habla de un énfasis en lo invisible. Hebreos 11:3, vamos una vez más allí, porque este tema se te va a quedar grabado hoy en tu espíritu, en tu mente, y también definitivamente Dios va a tocar tu cuerpo, porque Dios lo desea hacer, pues Él te ama integralmente. Dice así: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. Es por medio de la fe que Dios formó todo. Notemos entonces el énfasis de lo invisible. La fe siempre está relacionada con lo que no se ve. En este versículo en particular, el autor nos dice que la realidad invisible detrás de todo el universo, fue que la palabra de Dios. La realidad invisible detrás de todo lo que hoy vemos fue la palabra de Dios. Y es que eso no lo podemos entender
por medio de nuestros ojos físicos, sino eso lo entendemos por medio de la fe. De por sí que el ser humano, el hombre, siempre ha tenido un deseo inquietante de conocer la realidad detrás de todo el universo. ¿Cuál fue la primera causa? ¿Qué fue lo que produjo todo el universo? ¿Fue el Big Bang, que fue una explosión o una expansión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? ¿O fue una partícula inventada llamada el taquión que hizo que todo se revolucionara? La verdad es que la Biblia nos da la respuesta. Lo primero fue Dios, y lo segundo fue la palabra de Él para crear todo lo que hoy en día vemos. Así que, mi querida hermana, las verdades más importantes no se encuentran en la filosofía, sino en las escrituras. Así que, ¿quién se ha hecho esta pregunta? ¿Cómo empezó todo el universo? La Biblia dice ciertamente que Dios sopló, que Dios habló y todo fue hecho. Salmo capítulo 33, versículo 6. Salmo capítulo 33, versículo 6. De por sí que hoy, Dios mío, hoy vamos a salir hiper mega duros, casi que una maestría en la fe. O sea, hoy vamos a salir tremendos. Salmo 33, 6. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Yo sé que Dios le escucha. Entonces, Salmo 33, 6. Entonces dice así la palabra. Voy a leerlo primero en la versión Reina Valera. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por medio del aliento de su boca. Ahora vamos en la Nueva Traducción Viviente. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Lo repito, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Esto es algo tremendo. O sea, el Señor habló y todo fue hecho. ¡Ja! El Señor habló y todo fue formado. Esto es espectacular. Ahora, déjeme decirle lo siguiente también a modo ya casi de concluir. Mi querido y mi querida hermana, yo sé que algunos de ustedes están pasando por una tremenda aflicción, tal vez algún tipo de crisis. Puede ser una crisis económica, puede ser una crisis emocional o algunos una crisis espiritual. No sabes cómo comunicarte con Dios. Así que permítame decirte lo siguiente. Lo primero, Jesús es la palabra, Jesús es el principio. Nunca inicie su diario caminar sin oír primero la palabra de Dios. Nunca inicie su diario caminar sin primero haber estado delante de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que produce en usted fe, es lo que produce fe en su vida. Es lo que hace que usted tenga una seguridad total de que Dios va a cambiar su aflicción en victoria. Eso lo hace que la palabra de Dios. Así que lo primero que usted haga es que aferrarse a la palabra de Dios. Porque cuando usted realmente se aferra, Dios empieza a producir en su vida fe. Y cuando usted tiene fe, usted sabe que Dios va a cambiar algo muy malo en algo muy bueno, como le pasó a José. Lo segundo que quiero que usted entienda es que la fe nos relaciona al mundo invisible y eterno de Dios. Dios es invisible, pero es visible a través de la fe. Déjame decirlo una vez más. Dios es invisible para nosotros, nuestros ojos físicos, pero es visible a través de los ojos de la fe. De eso estaremos hablando dentro de 8 días. Así que quiero dejarte con esta versión de la crisis de Albert Einstein. Albert Einstein fue un gran físico, matemático, increíble. Y el hombre habló acerca de la crisis. Él dijo lo siguiente: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que le puede suceder a las personas y a los países. Porque la crisis trae progreso. La crisis trae creatividad. La creatividad nace de la angustia. Como el día nace de la noche oscura, así nace la creatividad. De la crisis nace la iniciativa, las invenciones, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin querer superar o ser superado por ella. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penumbrias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis de una nación es la crisis de la incompetencia.
El problema de las personas y de los países es la pereza al encontrar la salida y las soluciones. Óigame bien, el problema de las personas y de los países es la pereza al encontrar la salida y las soluciones. Sin crisis, mi querido y mi querida hermana, no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Sin sacrificio no hay gloria. En la crisis es donde se forma lo mejor de cada uno de nosotros. Porque sin crisis todo viento es caricias. Sin crisis nunca será probado tu carácter y mucho menos tu integridad. Hablar de la crisis es promoverla. Callar ante la crisis es exaltar el conformismo. Y es que tal vez, mi querido y mi querida hermana, solo tal vez Dios te ha permitido pasar por esta crisis para que salgas de ese momento de conformismo, para que te levantes a nuevos umbrales de fe, para que te levantes como una hija e hijo de Dios que eres, para que seas formado y procesado por Dios, para que te vuelvas en ese gladiador, en esa gladiadora de Jesucristo, para que te vuelvas en ese campeón o campeona de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Pues en la antigüedad, estos hombres y mujeres de Dios gozaron de una buena reputación debido a ¿qué? A su fe. Así que es en la crisis donde somos formados. Así que en vez de quejarnos, lloriquearnos, definitivamente lo único que tenemos que hacer es superarla a través de nuestra fe que viene de Dios. Así que quiero terminar con esto, mi querido y mi querida hermana. La Biblia dice, y Jesucristo dijo en Apocalipsis, capítulo 1, Él dijo, yo soy el alfa, pero también dijo, yo soy la omega. Lo primero que usted tiene que hacer en la mañana es relacionarse con su palabra, con Jesús. Y lo segundo es, y ya lo último que usted tiene que hacer en el día a día es relacionarse una vez más con Él. Mire, Él dijo, yo soy el primero y el último. Deje que la palabra de Dios sea la autoridad final en su vida. Jesús dijo que Él es el principio, pero también dijo que Él es el fin. Eso significa que la palabra de su doctor o la palabra de cualquier persona de ciencia no es la última palabra. Óigame bien, si hay una persona que la está pasando mal porque tiene una enfermedad, óigame muy bien, Jesucristo dijo, yo soy el principio, pero también soy el fin. Así que cuando Jesús dijo que Él es el fin, significa que la palabra de su médico no es la palabra definitiva. Ni siquiera la palabra de un líder espiritual es la última palabra. Solo Jesús es la última palabra, la palabra definitiva para su circunstancia. Recuerde lo siguiente, usted es lo que la palabra dice que usted es. Usted puede hacer lo que la palabra dice que usted puede hacer. Y usted puede tener lo que la palabra dice que usted puede tener. Así que el día de hoy, empiece a creer la palabra de Dios. Empiece a relacionarse más con la palabra de Dios. Empiece a hablar más con Jesucristo. Y si usted lo hace, si usted se aferra a la palabra, entonces ciertamente Dios obrará en su vida de manera sobrenatural. Pues la Biblia lo dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Quiero que vayas una vez más allá para finalizar también este mensaje. Dice así, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Usted el día de hoy o el día de mañana puede decir como dijo José, definitivamente Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. ¿Por qué? Porque tiene fe. Y quiero entonces terminar con esta palabra que viene de parte del corazón de Dios para tu vida. La Biblia lo dice así, Isaías, mi querido y mi querida hermana, capítulo 41. Por allí en el versículo 6, en el versículo 10, dice así. Esto viene de parte del corazón de Dios para ti. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
Quiero repetirlo una vez más para que esto se quede en tu espíritu. Dice así: te he llamado desde los confines de la tierra. Eres mi siervo o mi sierva, pues te he escogido y no te desecharé. Dios no te desecha. A pesar de los errores que hayas estado cometiendo, las malas decisiones, Dios jamás te ha desechado. Y por eso la Biblia te dice lo siguiente, versículo 10: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré las fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén y amén. En esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, cuando me escuches, recuerda que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Así que vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios todopoderoso, por este momento de reflexionar acerca de la fe. Sé, Señor, que nunca será lo mismo que uno tenga una lección, mejor dicho, memorizada, y no una lección aprendida a través del diario caminar contigo. Así que hoy, Señor, te pido por mis hermanos y hermanas que están atravesando un momento de angustia o aflicción, o que lo van a estar atravesando en este tiempo. Te pido por ellos y por ellas para que los fortalezcas en su hombre o mujer interior, y para que ellos entiendan que tú eres el principio, que tú eres lo primero, y que lo más importante es lo que tú digas, porque al final del día tú eres el postrero, tú eres el principio y el fin. Tu palabra es lo primero y también será lo último, mi buen Dios, en lo que meditemos. Te pido por ellos y por ellas, y también hoy te pido por aquellos que estén enfermos, Jesucristo, pues tu palabra no lo dice, por tus llagas ellos han sido curados. Así que, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que empieces a moverte hoy con poder. En el nombre de Jesús, eso se va fuera. Toda aflicción, querida dama que me estás viendo, me estás escuchando en esta hora, déjame decirte lo siguiente: no puedes mantenerte en aflicción. No es necesario que reprendas eso y te levantes en fe. Es necesario que lo hagas. Dios va a obrar en tu vida sobrenaturalmente, va a obrar en tu bebita sobrenaturalmente, va a obrar en tu familia sobrenaturalmente. Pero es hora de que te seques las lágrimas y digas: confío en ti, Jesucristo. Tú eres el principio, tú eres la palabra final para este momento de crisis. Díselo al Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. También cualquier tipo de inflamación, dolencias, fuera. Esto en el nombre de Jesús, tócanos fuertemente. En el nombre de Jesús, cualquier tipo de crisis económica. Óyeme bien, Jesús es el principio y Él es el fin. No importa lo que te diga la crisis. Tú tienes a Dios. Aférrate a la palabra de Jesús. No temas, porque Dios está contigo, mi querido hombre. Dios está de tu lado para socorrerte, para guardarte y para sustentarte también. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido y mi querida hermana, si usted ha visto este mensaje, ha recibido de parte de Dios, hoy queremos extenderle la invitación, porque Dios lo ha hecho así con nosotros, de que usted sea parte de la mejor familia, la familia de Dios. Así que si usted nunca ha orado, ore hoy con nosotros. Diga conmigo: Señor Jesús. Eso, dilo conmigo: Señor Jesús. Eso, dilo con fuerza: Señor Jesús, he creído que tú has muerto y has resucitado por mí. Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Lo tomo por fe. Gracias porque ahora soy un hijo o una hija tuya. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, comuníquese con nosotros. Estamos listos para servirle. Y también le invitamos a que vaya a la iglesia. Allí usted se encontrará con Dios y con una palabra de refrigerio para su vida. Dios es lo primero y Dios debe ser lo último en su diario vivir. Le amamos. Recuerde, usted, le amamos un montón. Claro que sí, Dios le ama y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.